Con el propósito de realizar algunas reflexiones en torno al cambio en la práctica educativa, buscaré dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es un cambio? ¿Cómo se realizan los cambios? ¿Qué resultados cabe esperar? ¿Cómo se evalúan los cambios? 1. ¿Qué es un cambio? No es un asunto muy fácil de abordar, porque se trata de una de esas palabras que se usan tanto en el ámbito de la educación que se puede caer fácilmente en lugares comunes y no aportar mucho. Lo mismo que otras palabras o conceptos. Tengo la impresión de que el cambio o la innovación son palabras que han ingresado al vocabulario de la educación proveniente de otros campos, cargado de un significado que no siempre ayuda a entender mejor el hecho educativo. Desde luego, es innegable que por ser un proceso social, la educación está inmersa en el devenir de la sociedad y la escuela, por ser una de las instituciones sociales más importantes. No puede permanecer estática frente a sus cambios. Entonces, hay un imperativo al cambio. Sin embargo, conviene hacerse algunas preguntas acerca del cambio que se requiere, del que puede darse y de las condiciones que se necesitan para que se dé. Para ello, es importante explorar algunas categorías que nos permitan colocarnos en un plano que no sea solo de la mera acción. Yo encuentro una de esas categorías en el pensamiento de Paulo Freire, quien conoció muy bien las implicaciones del cambio en educación. Él dice: "No entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica". Según este pensamiento, la existencia humana conlleva una continua lucha por mejorar, alimentada por la esperanza, que nos permite visualizar ese futuro mejor al que se aspira. Entonces, como maestros y como seres humanos que somos, no podemos quedarnos estancados. Nuestra propia naturaleza nos empuja a mejorar y ese es el cambio que buscamos en la educación. Pero debemos tener muy claro cuál es el sueño al que nuestra esperanza nos hace aspirar. Desde esta perspectiva, tendremos que precisar qué es un cambio. ¿Es un proceso o es un resultado? Para mí, es un proceso que involucra una manera distinta de pensar o entender algo. El diccionario dice, refiriéndose al cambio social, que se trata del conjunto de mecanismos que permiten el cambio paulatino de las sociedades. Una de las palabras que se ha usado para hablar del cambio de la práctica educativa es transformación. Esta significa cambio de forma o de cualidad, cambiar para mejorar, convertir una cosa en otra. También tenemos la palabra innovar, que significa introducir novedades. Una innovación es algo nuevo, una creación. Todas estas se usan para hablar del cambio en la educación. Yo creo que debemos usar la que nos ayude más a entender y mejorar los procesos educativos, para no caer en modas o exigencias, como la del maestro innovador. Personalmente, después de la experiencia que he tenido de conocer a muchos maestros inquietos, creativos, estudiosos, me identifico más con el concepto de transformar la práctica educativa. Me agrada también un concepto que manejaba Paulo Freire, el de recrear la práctica educativa, porque nos permite y nos remite a un acto de refundación que solo puede darse ante una conversión personal. Ahora bien, en el terreno de lo educativo pueden darse cambios a diferentes niveles. Desde luego, los más amplios son los que se emiten en forma de políticas educativas por las autoridades más altas del sistema. Estos son cambios que se supone surgen de una observación cuidadosa y una evaluación de la realidad educativa y van permeando poco a poco todo el sistema, hasta llegar a las escuelas y a las aulas.
son cambios que se producen muy lentamente y que pueden mover todo y cambiar el centro de interés de las personas. Las políticas no siempre llegan a tener repercusiones significativas en las aulas. También existen los cambios que se producen a nivel de las escuelas, ya sea como producto de las políticas educativas o de la iniciativa de sus directivos y maestros. Cuando provienen de la iniciativa de los directivos y maestros trabajando juntos, pueden tener mayor impacto en las aulas y poco a poco también pueden repercutir en el sistema. Cuando un cambio proviene de un o una maestra o un grupo de maestros, su repercusión inmediata se da al nivel del aula con sus alumnos y con los padres de familia. Pero es difícil que trascienda a este nivel a menos que se cuente con el apoyo de las estructuras mayores como son la dirección de la escuela y la supervisión. Ninguno de estos cambios se produce en forma estrictamente lineal ni aislada. En ellos intervienen factores que de continuo están interactuando y afectando la vida de las escuelas, y con ello, por supuesto, la vida de sus integrantes, y que a menudo se combinan unos con otros. Tomemos como ejemplo la llegada de Enciclomedia o el recién elaborado Programa Nacional para las Escuelas Multigrado. En el primer caso, se trata de un cambio prescrito desde la Subsecretaría de Educación Básica y que llega a las escuelas con la pretensión de transformarlas, pero que depende de una gran cantidad de factores que pueden hacer que su impacto sea muy diferente en las distintas zonas o regiones en las que se implante. En el segundo caso, se trata de un programa que recupera la experiencia de un buen número de maestros que han cambiado ya su práctica educativa y que la ofrecen para beneficio de otros. En los dos casos hay movimiento, tanto en lo que podríamos llamar la base del sistema educativo como en la parte normativa, y estos movimientos se encuentran en un momento dado, produciendo cambios en las personas, en los procedimientos y en las estructuras de todos los niveles e instancias del sistema. Otros ejemplos que podemos mencionar son la afirmación que se hizo en el sexenio de que la escuela es el centro del sistema educativo, cambio conceptual muy fuerte que sería necesario evaluar para apreciar su alcance. El proyecto escolar, que cambió la dinámica de muchas escuelas, o el trabajo de maestros por grupos llamados colegiados, que ha tenido diferentes repercusiones dependiendo del grado de madurez reflexiva de las escuelas. Otra característica de un cambio, si lo consideramos solo como resultado, es que puede ser auténtico o falso. Obviamente, los primeros trascienden y los segundos no. Otra forma de decirlo es que puede haber cambios solo de forma y no de fondo. Los cambios se pueden dar por presión, por competencia o por convicción. Cuando se dicta una norma que prescribe un cambio, los maestros se ven obligados a realizarlo. Los maestros con los que estoy trabajando actualmente me han relatado cómo han intentado que sus compañeros de zona aprendan nuevas formas de trabajo y muchos de ellos no han querido. Sin embargo, una vez que el sistema las implanta, tienen que hacerlo. Pero, generalmente, este tipo de cambio no llega a producir los mismos efectos que cuando se producen por convicción. Los cambios que necesitamos en la educación son los auténticos, los de fondo, los que responden a la necesidad ontológica de la esperanza, y estos son los que de alguna manera involucran a toda la comunidad. Para poder entender esto, debemos recordar que las escuelas, en tanto instituciones organizadas para cumplir con un objetivo dado, están conformadas por varias estructuras. Una de ellas, y la más importante, porque es la que en realidad permite o no que la institución se renueve, son las personas que la constituyen. Las personas que son quienes reflexionan, actúan, se expresan, se relacionan de diferentes maneras con una gran carga de afectividad y construyen su realidad con base en lo que para ellas significan su trabajo
y su entorno son las que, según Chanlant, tienen la capacidad para construir, deconstruir y reconstruir su realidad. Desde luego, existen otras estructuras que sustentan a una organización, como la normativa y la que provee todo lo material. Pero son las personas con sus imaginarios, sus significados y sus relaciones quienes le dan vida al sistema o institución de la que se trate. En el caso de las instituciones educativas, específicamente de las escuelas de educación básica, además de quienes están dentro de ellas, los padres de familia y la comunidad deben ser considerados como miembros de ellas. Los cambios que se pretenden implantar al margen de las personas terminan por ser imposiciones con baja posibilidad de éxito. Ahora, ¿por qué cambian o deben cambiar los educadores? Uno de los maestros que entrevisté me dijo: uno no cambia nada más porque sí, tiene que haber algo, una chispita que sea interesante para poder cambiar. Me pregunto, si vale la pena que los niños hayan caminado ciertos kilómetros, cierto tiempo, que las mamás sacrifiquen sus hogares para llevarles el alimento, ¿van porque quieren aprender o porque quieren ser mejores? Porque van a aprender cosas nuevas. Entonces, eso es lo que me obliga a mí a cambiar. ¿Cómo se realizan los cambios o las innovaciones en educación? Para responder a esta pregunta, me ubicaré en el nivel del aula y del maestro. Hay diferentes caminos para iniciar un cambio y para realizarlo, pero todos tienen el mismo principio. Se empieza por uno mismo. Nadie puede aspirar a cambiar a los otros si no lo ha experimentado en sí mismo. Todos los maestros que conozco y que verdaderamente se han transformado en nuevos y mejores maestros han empezado por sí mismos. Una condición importante para estar dispuestos a cambiar es sentir pasión por lo que se hace, apreciar su profesión, entender su trascendencia y ubicar su papel en la misma. Cuando un maestro cumple con estas condiciones, entonces se dan las otras. Pone en el centro de su trabajo a sus alumnos. Se abre al diálogo y a la reflexión. Desarrolla una actitud crítica frente a su práctica educativa. Aprecia la colaboración entre compañeros. Valora el intercambio de experiencias. Disfruta compartiendo lo que sabe. Le gusta aprender, adquirir y construir nuevos conocimientos. Todo cambio en la práctica educativa tiene como primera acción la observación sistemática y detallada de la misma. Lo primero que hacen los maestros que cambian es observar si sus alumnos están aprendiendo, si se presentan situaciones que obstaculizan el aprendizaje. Cuando una maestra o un maestro encuentran un obstáculo en su trabajo y empiezan a analizarlo, lo convierten en lo que también Freire llama un obstáculo epistemológico, o sea, una pregunta que les permite ampliar su horizonte de conocimientos y encontrar la solución. Esta es la segunda acción para el cambio, el análisis de la situación. La tercera acción es aprender sobre la situación, estudiar, encontrar nuevas formas o aspectos que permitan enfrentar el problema. Es entonces cuando los maestros preguntan, asisten a cursos, aprovechan los que les ofrecen, intercambian con otros maestros. Aquí aparece una de las condiciones necesarias para un cambio que trascienda.
trabajar en grupo, aprender junto con los otros y atreverse a mostrarse ante los demás con sus dudas y tropiezos. Esta es quizá una de las fases más difíciles para el cambio, por dos razones fundamentalmente. La primera es que las relaciones interpersonales entre maestros de una sola escuela o zona escolar suelen darse más en el plano de la competencia que en el de la colaboración. Sin embargo, actualmente ya no es extraño oír hablar de grupos de maestros que comparten experiencias o analizan un nuevo programa o ensayan planeaciones de estrategias didácticas novedosas para sus alumnos. La segunda es que hay que trascender el nivel de la anécdota para llegar al nivel de la construcción del conocimiento. Actualmente se habla de colegiados de maestros, algo que considero bueno, pero que no es tan sencillo. Quienes lo han intentado nos aportan algunos detalles de su experiencia. Un verdadero trabajo de grupo entre maestros no se da por decreto, sino que surge de la inquietud y la convicción de aquellos que piensan que tienen algo que aportar al campo de la educación. En la formación de un colectivo se dan varios procesos. Uno de los más intensos es el que va de la individualidad a la colectividad, que es un proceso mediado por la subjetividad de los participantes y por su proceso personal de crecimiento profesional. El reto es llegar a valorar la colectividad sin perder la individualidad. Otro de los procesos difíciles es aprender a trabajar en un ambiente de respeto, confianza, tolerancia y argumentación. También se transita de una racionalidad técnica a una de autogestión y de un espacio en el que cada uno se siente seguro con lo que sabe y hace, hacia uno que implica la construcción de nuevos significados y saberes que ya no son de uno solo, sino del colectivo, espacio ya no tan seguro. Esos son, digamos, algunos de los retos, pero también es cierto que cuando los maestros se lo proponen, pueden plantearle preguntas muy interesantes al quehacer educativo, hacer aportaciones importantes y aventurarse a comunicarlas por escrito al resto de la comunidad educativa. Otro aspecto importante es que cuando se cuenta con el apoyo de autoridades que están conscientes de que su trabajo tiene una importante dimensión académica que hasta ahora no han desarrollado y que se pueden comprometer con sus maestros en el camino de la transformación, este es menos penoso y rinde mejores frutos. Los cambios en la práctica educativa requieren de rompimientos epistemológicos conscientes. Cambian principios y conceptos, no solo actividades. Algunas preguntas que pueden ayudar a clarificar el cambio son las siguientes. ¿Qué principios educativos se están moviendo al hacer un cambio? ¿Qué es lo que espero lograr con mis alumnos desde mi nueva perspectiva? ¿Cuáles son mis nuevas metas educativas? ¿Qué cambios se introducen en la estructura social de mi grupo? ¿Qué cambios en mi concepto de escuela? ¿Qué cambios en mi concepto de las relaciones entre la escuela y la comunidad? ¿Qué cambios implica en términos de tiempo y de preparación para mi trabajo? Algunos maestros inician su camino hacia el cambio en forma individual, con el apoyo de alguna otra persona que pueda observar su trabajo e indicarle aspectos a cambiar. Generalmente, esta persona es su directivo, si es que está dispuesto a colaborar, o un investigador a quien se le permita la entrada al aula. En este caso, se da un cambio individual. Otros maestros lo hacen en colectivo por iniciativa propia, partiendo de una dificultad sentida y explorando nuevos horizontes, compartiendo conocimientos, experimentando estrategias de enseñanza y compartiendo formas de planear sus clases. Otros aprovechan el colectivo obligado por el sistema. En estos dos casos,
Si asisten todos los maestros de una escuela o de una zona escolar, si se trata de escuelas multigrado, el cambio esperado es a nivel de escuela. Hay maestros que han ensayado el camino de la investigación-acción participativa, que exige un diagnóstico crítico de la práctica educativa, la formulación de un problema o una situación a mejorar, la ampliación del horizonte de conocimientos, la formulación de soluciones en un plan, la realización del plan con su evaluación correspondiente y la verificación de resultados. También, en este caso, se espera que el cambio se dé por escuela. Una forma es la que el sistema ha implantado a través de lo que se llama el proyecto escolar, que también inicia con un diagnóstico, al que le sigue la formulación de un proyecto y su consecución. Como puede verse, todo empieza por detectar aquello en lo que se quiere o se puede cambiar. Cuando en una escuela los maestros han decidido cambiar, es necesario tener conciencia de las resistencias y los obstáculos que se puedan presentar y estar preparados para resolverlos. El análisis de las resistencias puede ser un buen indicador de la pertinencia y la viabilidad de lo que pretendemos implantar. Una probable resistencia puede estar indicando que es necesario todo un trabajo de explicación, de información o de preparación para el cambio. No se puede simplemente pasar por encima de los padres de familia, por ejemplo, o de la cultura de los niños, o enfrentarse al sistema ignorando sus reglas. Tres. ¿Qué resultados se pueden esperar? Para contestar a esta pregunta, es necesario recordar que los cambios no pueden darse en forma desordenada y espontánea. Es necesario planearlos con todo detalle, estando conscientes de que no se trata solo de cambios de forma, sino de conceptualizaciones de nuestro trabajo. Una buena planeación en la que se especifique el fin que se persigue con las acciones es necesaria. Cada una de las acciones realizadas en una jornada de trabajo en un aula y en una escuela debe tener una finalidad educativa, y cada una de estas finalidades debe estar ligada al principio educativo que norma nuestra práctica educativa, la que a su vez debe estar centrada en la persona de nuestros alumnos. Todo cambio debe ser dado a conocer a todos los involucrados, explicando muy bien la finalidad, las acciones a realizar y la medida en la que involucra a las personas. Hay que introducirlo con todo cuidado para que se vayan aclarando dudas y se vayan acomodando todas las condiciones que se requieren para que se dé. Entonces, los resultados que cabe esperar no son azarosos ni grandiosos. Van de acuerdo con las metas que se han trazado. Una recomendación que siempre hemos hecho y que muchos maestros pueden constatar es que los problemas se vayan resolviendo uno a uno y que cuando no se tiene experiencia se inicie con metas sencillas, susceptibles de lograrse en un periodo corto, para poder evaluarlas sin dificultad. Los cambios en la educación son cambios tanto de procesos como de resultados, y sobre todo, son cambios que se dan en las personas. Esta es la gran diferencia entre una escuela y una empresa o una industria. Esta es una gran diferencia. Por eso, los conceptos y las normas no son igualmente aplicables en todos los grupos humanos. Aunque siempre se trata de personas, las finalidades son distintas. Por lo tanto, no es esperable que se den los mismos resultados en todos y al mismo tiempo. Ese es uno de los problemas de la escuela organizada por grados y por edades, en la que se piensa que por estar agrupados los niños por edades, su aprendizaje es homogéneo, cuando ya ha sido ampliamente demostrado que no lo es. Entonces, no se pueden predecir los tiempos en los que se verá un resultado absoluto. Siempre se verán cambios de avance en las personas y en los grupos.
se iniciarán procesos continuos de cambio que será necesario ir siguiendo y acompañando. Además, en el aprendizaje de los niños inciden tanto factores que no es posible esperar cambios directos entre una acción y éste. Por lo tanto, los cambios en el aprendizaje y en la formación de los niños, que son los que finalmente deben importar, deben examinarse en el conjunto de todas las acciones y los cambios que se realizan en el aula, en la escuela y aún en la comunidad. Todo esto se confluye en la respuesta a la última pregunta. ¿Cómo se evalúan los cambios? Dijimos anteriormente que todo cambio debe planearse debidamente. Ese plan con sus metas, sus propósitos y sus actividades debe ser la base para la evaluación. Ver si se van cumpliendo, de qué manera, con qué obstáculos se han encontrado. Es la tarea de la evaluación. Como dijimos, los cambios no solo son resultados, sino procesos, por lo que es necesario contar con un buen instrumento de observación que le permita al maestro ir detectando los cambios en el proceso personal de sus alumnos. Actualmente se recomienda la evaluación por portafolio, en el que se lleva el expediente de cada niño, con una muestra de sus trabajos. Algo muy importante en el expediente es contar con información del alumno acerca de su desarrollo en todos los sentidos. Información que es proporcionada por los padres de familia y que le es muy valiosa al maestro para poder ir observando el proceso de los niños. Es importante que los niños, que finalmente son los directamente afectados por los cambios en el aula y la escuela, vayan aprendiendo a evaluar su propio avance y el de los demás. Esto también es todo un proceso, pero indispensable para que crezcan en la responsabilidad que tienen como sujetos de su aprendizaje. Entonces, habrá que prever distintos mecanismos para que juntos, maestros y alumnos, evalúen su trabajo. Las conversaciones periódicas con los padres de familia y con todos los que hayan estado involucrados en el cambio son muy importantes, para que también expresen la percepción que tienen de lo que está pasando y las repercusiones que ha tenido en su vida. Un asunto final y muy importante. Al principio dije que todo cambio empieza por la persona misma, en este caso, por la maestra o el maestro. Si él o ella cuentan con un proyecto personal, profesional como docente, les será más fácil registrar en él sus cambios personales, sus necesidades de formación, sus dudas, interrogantes, hallazgos y crecimientos como persona y como maestro. Si no tienen un proyecto propio en el que plasmen sus principios, fines y formas de lograrlo, es importante diseñarlo para que les sea más sencillo evaluarse a sí mismos. El siguiente paso será escribir sobre sus experiencias, lo que sin duda los enriquecerá y contribuirán a enriquecer a otros.